Hechos capítulo 21, versículo 13. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 21, versículo 13. Por lo general, los peligros son evitados por todos nosotros. No deseamos estar en una posición en la que nuestra vida pueda verse amenazada. Es de sabio incluso considerar el peligro y tomar una dirección contraria a donde él se encuentra. Pero el relato de Hechos capítulo 21 nos muestra algo distinto, por lo menos desde la vida del apóstol Pablo. En esta mañana estaremos analizando esta porción bíblica en esta serie que venimos realizando de este libro y por medio de ella considerar la forma en que Pablo analiza los peligros, el carácter de los peligros en la vida de su ministerio, y debemos rogar al Señor en que esto redunde en una adecuada perspectiva de lo que es el peligro y nuestra actitud frente a él. Yo quiero introducirlos, mis hermanos, en esta mañana en lo que serán los tres tópicos a analizar frente a este tema en particular. Primero, quiero que hablemos acerca de la realidad del peligro descrito por el texto que tenemos por delante. Lo segundo es que quiero que veamos la respuesta de Pablo ante la realidad del peligro. Y lo tercero es que podamos comprender cómo fue el proceder de la iglesia ante la respuesta de Pablo frente a la realidad de ese peligro. Bien, serán entonces estos los tres puntos que vamos a estar realizando. Seremos guiados según este bosquejo. Solo nos resta rogarle al Señor que nos ayude en este propósito en esta mañana. Vamos a atender entonces rápidamente a nuestro primer punto, y es la realidad del peligro que está descrita en el texto. Nos es necesario reconocer que el peligro es una constante en el camino de la iglesia. Cada paso que ella da representa un riesgo para sí misma. La idea de unos discípulos que han sido llamados para emprender un trabajo más cómodo que el anterior, con mejores garantías, con mejores contraprestaciones, no es el cuadro que nosotros vemos en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Él no está llamando a Pedro a que deje las barcas, que deje los peces, las redes, prometiéndole un trabajo más lucrativo. En Mateo capítulo 10 nos registra la elección de los 12 y las palabras del Señor al incorporar a esta gloriosa labor a sus discípulos, a la proclamación del Evangelio. Las palabras del Señor fueron las siguientes en Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. En sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán en contra de los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. De manera, mi hermano, que el peligro no solamente es una posibilidad, sino que es una realidad. Será la constante por parte del mundo que en oposición al Evangelio van a arremeter en contra de aquellos que proclaman a ese Cristo.
Ellos, el mundo, se oponen con violencia a todo aquel que les recuerda del Señor, que proclama su nombre. El mismo Cristo garantizó que esto será constante en la predicación del Evangelio. Este peligro para la iglesia primitiva y a lo largo de todos los periodos que se describen después en la historia de la iglesia no consistía en un mero rechazo social o una desaprobación colectiva por parte de la cultura del momento. No, las palabras del Señor clara que enmarcan este peligro la encontramos en el versículo 28 del mismo Mateo 10. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Por lo tanto, el peligro no solamente era el rechazo social, sino en realidad la misma vida estaría en riesgo. La iglesia ha sufrido peligro de muerte siempre. Ahora, el apóstol Pablo no es ajeno a estas palabras del Señor Jesucristo. Aquella que fue conferida a sus discípulos. No pensemos que el ministerio del apóstol Pablo iba a ser un ministerio mucho más cómodo que el de los 12, puesto que desde su misma conversión, ese día que el Señor lo llamó a ese oficio, claramente dijo a aquel que en ese momento perseguía la iglesia, a él se le dijo lo siguiente, Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por lo tanto, Pablo estaba consciente de que su ministerio iba a ser expuesto al peligro también. Ahora, para describir la realidad del peligro anunciada en el texto, debemos señalar algo en particular. Y es señalar también o advertir todas las veces que se menciona en este viaje misionero que Pablo va a enfrentar peligros. Y aquí nos es necesario entonces precisar en cuanto a la realidad del peligro algunas cosas. Para Pablo, lo primero es que este peligro era anunciado por el Espíritu Santo. Este peligro era anunciado por el Espíritu Santo. Recordemos un capítulo atrás en la despedida que Pablo tiene en la playa de Mileto con los ancianos de Éfeso. Él les dijo lo siguiente en Hechos 20, versículo 22. Ahora he aquí yo ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces el Espíritu Santo de Dios se acercaba al apóstol Pablo no para susurrarle fábulas, visiones llenas de triunfalismo mundano, sino para advertirle que vendría peligro. El Santo Consolador anunciaba los padecimientos que vendrían a él antes que él emprendiese cualquier otro viaje. Así que podíamos decir que Pablo estaba totalmente convencido que los peligros eran una realidad porque el Espíritu Santo se los anunciaba. Lo segundo es que los peligros también eran confirmados por la iglesia. En el texto que tenemos por delante, Hechos 21:4 dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces, en el viaje que pretendía Pablo hacia Jerusalén, sus compañeros iban a su lado. Y cuando él llegaba a una ciudad, en este caso se encontraba en Tiro, los hermanos de aquel lugar advierten a Pablo sobre los peligros que él enfrentaría si persistía en su viaje hasta la ciudad santa. Él escucha la declaración de la iglesia, pero también ve cómo estos hermanos se acercan suplicándole que no lo haga, que no siga su camino hacia Jerusalén.
Ahora, en Tiro hay una escena muy parecida, la que vimos en Mileto con los ancianos de Éfeso. Estos hermanos advierten a Pablo y lo acompañan también hasta la costa, hasta la playa. Pero ahora no son los ancianos solamente como ocurrió en Éfeso, sino toda la iglesia. El texto dice que iban niños también, que iban mujeres. Todos acompañaron a Pablo hasta aquel lugar. No solamente los ancianos, hombres, mujeres y a un niño. Pero se postran en la playa, abrazan a Pablo y oran. La oración claramente debe entenderse en el marco de la advertencia que la iglesia hace. La oración no podría ser otra entonces, sino la de una iglesia por su ministro, por su pastor, por el apóstol, ante el inminente peligro que le esperaba. Esto es importante puesto que la oración de la iglesia debe reposar siempre sobre aquellos que llevan la labor de predicar el mensaje y con ello repercutirá en peligro para sus vidas. Todos nosotros deberíamos orar por aquellos que están dispuestos a sufrir martirio por la predicación del evangelio. Ellos ruegan y solo podemos tener en mente que rogaban por la protección de la vida del apóstol. Entonces este peligro fue anunciado por el Espíritu Santo directamente al apóstol Pablo, pero también fue confirmado por la iglesia. Y en advertencia, esta iglesia es un llamado a Pablo a que no siga su camino hacia donde representaba peligro para él. Lo tercero es que este peligro también es testificado por medio de profecía. Testificado por medio de profecía. Así que en este viaje una y otra vez se va a confirmar que Pablo en su camino va a enfrentar peligros y que le espera un peligro en particular. Hechos 21, versículo 7. En adelante leemos: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón quien es este cinto. Y le entregarán en manos de los gentiles. Este viaje entonces hacia Jerusalén se detiene por un momento en la casa de Felipe. Recordemos quién es Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos por la iglesia de Jerusalén para tratar el problema de las viudas en medio de ello. Ahora, Felipe no es llamado el diácono, puesto que el diaconado tenía una implicación local solo para la iglesia de Jerusalén, pero su labor de evangelizar tenía mucho más implicaciones, por así llamarla, de un carácter universal. Por lo tanto, era reconocido como Felipe el evangelista. Nosotros en esta serie que hemos venido realizando vimos cómo él predica Samaria y otras tierras. Algunos comentaristas aseguran que este momento es en el que Lucas, que es compañero de Pablo, puede documentarse de todo lo ocurrido en este periodo. Incluso puede en este viaje y en esta estadía en la casa de Felipe determinar cómo fue la conversión del etíope. Recuerde que fue algo que ocurrió, que solamente estaba Felipe y él, y que es relatado por Lucas. Lucas afirma que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Y esta afirmación de Lucas en realidad nos trae cierta dificultad.
porque ha dado pie para todo tipo de prácticas, cuando el texto naturalmente está desprovisto de peso para presentar una práctica a la iglesia. El hecho de que mencione que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, no podemos nosotros extraer una enseñanza de allí para la iglesia y mucho menos regularla y decir que todos estamos llamados a profetizar, y específicamente las mujeres. La profecía, la naturaleza misma de la profecía no es descrita en ninguna parte. Solo está esa mención que hace Lucas. Por ello, no podríamos nosotros simplemente sino afirmar lo que el texto sí afirma. Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Nada más. Cómo lo hicieron y el carácter de su labor, no podemos nosotros señalarlo. Bien, mientras se encontraban en la casa de Felipe y sus 4 hijas, llegó hasta ese lugar otro profeta llamado Agabo. Ahora, de Agabo sí se mencionan otras cosas de las cuales sí podemos nosotros extraer una enseñanza. Es la segunda vez que el apóstol Pablo se encuentra con Agabo. Recordemos que el capítulo 11 de Hechos nos habla acerca de Agabo y que era uno de los profetas de Jerusalén y que viajaron hasta la iglesia de Antioquía. La relación estrecha que había entre la iglesia de Jerusalén y Antioquía y cómo se favorecían a través de la enseñanza, el mandar maestros constantemente. En este caso, el profeta lo hacía allí. En Antioquía, Agabo profetizó de una hambruna que vendría para Jerusalén. Y la iglesia, recuerde, de Antioquía toma las medidas para ayudar a los santos de aquel lugar. Hacen una colecta que está registrada a lo largo de todas las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento para apoyar a los hermanos que vivían en ese lugar. Ahora se encuentra nuevamente Agabo con los viajeros y con Pablo, y hace algo extraño. Y algo que a nuestro entender es muy difícil de reconocer el propósito. Y el único lugar a donde nosotros pudiéramos ir definitivamente es al Antiguo Testamento. Algo particular que entendemos de los profetas del Antiguo Testamento es que ellos eran convidados por Dios a tener acciones emblemáticas. Lo que quiero decir es que ellos hacían algunas cosas que representaban más que lo que estaban haciendo. La mayoría de profetas nosotros vamos a reconocer que hacen cosas como caminar, tomar el rollo, encender una vela, hacer esas acciones son emblemáticas, tenían como propósito representar algo, y es lo que nosotros vemos a hacer Agabo. Él llega hasta aquel lugar, toma el cinto de Pablo, se ata él mismo las manos y los pies, y dice que esto ocurrirá con el dueño del cinto. Entonces él está ilustrando algo que va a suceder con el apóstol Pablo. Ahora, si nosotros conectamos esta profecía con todo lo que ha dicho el Espíritu Santo, en realidad, para el apóstol Pablo no era algo nuevo. Ella estaba completamente convencido, puesto que el Espíritu Santo, él mismo se lo había dicho. Lo único que podríamos decir que era nuevo en este particular era la forma en que él iba a ser arrestado. Pero ya el Espíritu Santo le había dicho que él iba a enfrentar peligro. Ya la iglesia le había confirmado que iba a enfrentar peligro. Ahora el profeta está diciendo, así va a pasar contigo. Esta profecía en realidad no tiene nada nuevo. Es la razón por la que el apóstol Pablo no la recibe con el aspaviento que cualquiera de nosotros podría considerar que se debía recibir. Hay una escalada de declaraciones por parte del Espíritu anunciándole directamente al apóstol Pablo y mostrándole por medio de la iglesia y testificándole por medio de profecía que el peligro era una realidad, que él caminaba hacia el peligro. Como en todas las anteriores ocasiones, los que estaban de testigo
en el obrar del Espíritu Santo, en la advertencia para Pablo, en las palabras para Pablo, todos procuraban convencerle entonces a Pablo de que no siguiera su camino hacia Jerusalén. Y creo que para todos nosotros es lógico y de hecho nos uniríamos a ese clamor. Pablo, por Dios, el Espíritu Santo te está diciendo que hay peligros en Jerusalén porque insistes en ir a Jerusalén. La razón, diríamos nosotros, por la que el Espíritu Santo te dice algo anticipado es para que lo evites. Cualquiera de nosotros podríamos considerar esto. Ahora, este lugar, estos hermanos, el mismo Agabo y los discípulos que estaban allí de la iglesia y los compañeros del apóstol Pablo rogaron a Pablo. Dice el versículo 12, Hechos 21:12. Al oír esto, ¿qué cosa? La profecía, dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Es natural en este punto preguntarnos si tantas veces se ha advertido por parte del Espíritu Santo de los padecimientos que le esperan en Jerusalén. La iglesia se ha conmovido. Pablo ha de desistir de este viaje. La iglesia le ha rogado. La pregunta es, ¿por qué insistir tanto? ¿No está siendo Pablo terco? ¿No está siendo terco? Porque el consejo es evita el dolor, evidentemente anunciado. Pero pasemos al punto número 2. Ya vimos entonces el inminente peligro que está siendo anunciado por el Espíritu Santo directamente a Pablo, que ha sido confirmado por la iglesia a Pablo y que ha sido también testificado por medio de profecía a Pablo. Ahora veamos la respuesta de Pablo ante la realidad de este peligro. Versículo 13, Hechos 21. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo da una respuesta que cuesta creer a la mente de aquellos que viven procurando cuidar sus vidas por encima de todo. Aquellos que no se exponen, aquellos que ni siquiera el reino de los cielos es considerado como lo suficientemente valioso para permitir que nuestra vida sea expuesta de alguna manera, para correr el mínimo peligro. Esta respuesta no encaja en cualquier persona que considere que lo más valioso que tiene es su vida. Pablo contesta, pero yo quiero, mi hermano, que veamos esta respuesta de Pablo como una expresión con afecto, con amor, porque Pablo no es indiferente a lo que está sucediendo. Porque el texto incluso nos habla de cómo por las mejillas de lo que le rogaban estaban corriendo lágrimas. Así que no se trataba de una respuesta tosca y un poco cruel, sino que Pablo da una respuesta clara para que ellos entendieran. Y lo primero entonces en esta respuesta es la pregunta: ¿por qué lloraban? ¿Por qué lloran? Es una clara pregunta retórica y en realidad busca, antes que una respuesta, busca dar un mensaje. Pablo está diciendo, en realidad, no lloren. No lloren. El ruego de la iglesia al apóstol era hasta las lágrimas. Ellos no querían perder al apóstol. Ellos no querían que él muriese, pero Pablo les insiste, no lloren. Ante la realidad del peligro para el predicador, él les dice a la iglesia, no lloren. La despedida de un predicador que emprende su viaje para impartir el evangelio debe ser como la de los grandes gladiadores, guerreros de Esparta, en el que no había llanto.
Aunque sabían que no regresarían vivos, no había nada más digno para ellos que morir por Grecia. Y ellos no aceptaban que la despedida se llorase, porque en su labor había gloria. Todo aquel que emprende camino para predicar el evangelio debería ser despedido con gozo. Porque si da su vida, lo da por el reino de los cielos. ¿Acaso no son estas las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros? Mateo 5:12. El que muere, mi hermano, en el ejercicio de su labor por el evangelio, en la extensión del evangelio, debe ser recordado, debe ser extrañado. Pero por encima de todo, si lo que Pablo dice es cierto, que estar con el Señor es muchísimo mejor, se debe pensar del que ha partido por predicar el evangelio con gozo, porque allí en realidad sí se puede decir que ha pasado a una mejor vida. Oraremos dando gracias por su paso en la iglesia mientras estuvo en el siglo presente, pero de ninguna manera osaríamos nosotros orar para que Él siguiera entre nosotros cuando está en el mejor lugar, cuando ha recibido su corona. Así que Pablo le está diciendo a ellos: ¿por qué lloran? Como queriéndole enseguida decir: ¿por qué no entienden lo que pasa? Si muero en este viaje, sería lo mejor. Lo segundo es que les pide que no quebranten su corazón. Y por eso, mi hermano, yo decía hace un momento que no debemos pensar que se trata de una reprensión, que el apóstol Pablo está siendo indiferente al dolor de esta iglesia, como algo inclemente con los hermanos que lloran por él. Piense por un momento en las consecutivas despedidas que venían haciendo las iglesias a Pablo. Como en cada una de ellas los hermanos lloraban y venían y expresaban su amor con él. Piense por un momento en el amor de Pablo para con la iglesia, con los hermanos. Él los describe en las cartas como sus hijos, a los cuales él amaba. Él habla de ellos como su corona, como su orgullo. Así que Pablo, en la despedida, no era indiferente. Esto no era fácil en cuanto a lo que podía haber en el corazón del apóstol. Los pasos que él estaba dando hacia Jerusalén eran sumamente peligrosos. Por ello las lágrimas que la iglesia tenía en ese momento y se permitía derramar, solo iban a hacer más triste el camino del apóstol hacia Jerusalén. Por eso le está diciendo a ellos: no lloren. Al llorar ellos solo traerían tristeza al corazón del apóstol. Esto solo puede entenderlo un padre que llora no por su propio sufrimiento, sino por el sufrimiento de sus hijos. Pablo, al ver la lágrima de sus ovejas, decía que eso quebrantaba su corazón. Él con gozo iba al martirio, pero calaba hondo, en gran tristeza, el dolor de los que él dejaba. Lo tercero que Pablo les llama a hacer, además de no llorar, de no traer tristeza al corazón de él les llama a tener una conciencia del deber, superior al interés por preservar su vida. Él les llama a tener una conciencia del deber superior al interés por preservar su vida. Él dice: yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
Entonces, esta insistencia por parte de Pablo no se trataba de terquedad, se trataba de cumplimiento del deber. No era terquedad, sino cumplimiento de la labor asignada. Por eso dirá el apóstol Pablo en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Muchas personas podrían de verdad acercarse a nosotros y darnos el consejo: ¿por qué no evitas el sufrimiento? Pero nosotros buscamos el cumplimiento del deber. Y si con ello, como enseña la Escritura, hay que padecer, pues será para nosotros mucho más importante cumplir el deber que librarnos del padecimiento. A la iglesia se le ha dado una tarea para realizar mientras el Señor viene. Y debemos ejecutarla, mi hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Y permíteme decirte, mi hermano, que generaciones se levantarán y generaciones se irán. Predicadores, ministros, pastores se levantarán y predicadores, ministros y pastores se irán. Y todo aquel que emplee su vida por el Evangelio y deje su último suspiro en esa gloriosa labor debe ser recordado. Pero recordado mientras éste murió cumpliendo su labor. No por ser joviales o amenos, sino porque se cumple con la labor por encima de su propia vida. El Señor Jesucristo dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermano, debemos tener un alto concepto del deber y que éste supere el deseo que constantemente tenemos a preservar nuestra comodidad. Pedro, recordemos, invita a nuestro Señor Jesucristo cuando éste le dice que era necesario padecer en Jerusalén. Él le dice: esto no te acontezca. Huye de los peligros. Escapa de los peligros. Pero lo que no tenía presente Pedro es que si el Señor guardaba su vida, Pedro no iba a tener salvación. En el cumplimiento del deber por parte del Señor Jesucristo, preservando no su vida, sino aquello que se le ha encomendado, tú y yo hallamos salvación. Así que el Evangelio es la más clara manifestación del cumplimiento del deber antes que la preservación de la vida. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No para preservar comodidad, no para buscar comodidad, no para buscar una posición, sino para darse, entregarse aún en su propia vida. Muchas veces, iglesia, muchas veces, hermano, te verás en la encrucijada de padecer o cumplir, padecer y con ello cumplir el deber, o evitar el padecimiento a costa del cumplimiento del deber. Mi hermano, elige lo primero siempre. Elige lo primero siempre. Cumplir con aquello que se te ha llamado, no importando lo que tengas que padecer. Es interesante que el Espíritu Santo no había dicho a través de revelación o confirmación que Pablo iba a morir, sino que le esperaban peligro. Pero él responde: no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir.
No le había dicho el Espíritu Santo que iba a morir, pero él le agregó: si es necesario morir, muero. Por los distintos medios que se había dado, él entendía que en Jerusalén esperaría peligro, viviría peligro. Pero para Pablo, entendámoslo, mis hermanos, no se trataba que el Espíritu Santo decía esto para que él lo evitara. Pablo no entendió que las distintas veces que el Espíritu Santo le hablaba acerca del peligro era: huye de ese peligro. No, Pablo entendía que el Espíritu Santo hablaba para que él estuviese preparado al momento en que llegase el peligro. Él veía entonces cada una de estas declaraciones como una obra del Espíritu Santo diciéndole: te esperan, prepárate. Como la oportunidad para ir preparando su corazón para el momento mismo de la tribulación. Por eso dice, versículo 23 de Hechos 20: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cada una de las advertencias no era sino una señal de que debía prepararse, no para evitarlo, sino para prepararse para cuando lleguen. Nuestro Señor anunció de antemano sus padecimientos y decía que le era necesario padecer mucho en Jerusalén. Ahora Pablo está siguiendo las pisadas de su amado Señor. Camina con honor entonces hacia el martirio, si es que éste viene, siguiendo las pisadas del Señor que murió en la cruz por sus pecados. Mi hermano, deberíamos tener tan alto concepto del deber, que si tenemos que caminar hacia el martirio, considerarlo todo un honor, porque estaremos siguiendo las pisadas de nuestro Señor. Romanos 8, 16 y 17 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, no habrá glorificación si antes no hay padecimiento. Ese camino fue tratado por el Señor. Ninguno de nosotros podrá violentar el orden. Bien, mis hermanos, entonces vemos la realidad del peligro, vimos la respuesta del apóstol Pablo. Permítame terminar con el proceder de la iglesia ante la respuesta de Pablo, que se encuentra en el versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, dicen todos los que estaban allí, como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Qué maravillosas palabras por parte de todos los que estaban allí. Estas palabras fueron repetidas a lo largo de la iglesia primitiva. Era frecuente escuchar esta oración, incluso en aquellos que iban a ser martirizados. Era lo que decían al final, en el momento en el que venía la tortura. Decían: Señor, hágase tu voluntad. Y encuentran la fuente en la oración de Cristo en el huerto de los olivos. Cuando Cristo sabía que el momento más cruel de sus padecimientos estaba por venir, Él dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta poderosa oración, al parecer en la iglesia, fue repetida una y otra vez. Y cada vez que un creyente experimentaba el sufrimiento, decía: Señor, hágase tu voluntad.
Y no debe entenderse esto como una aceptación a regañadientes de uno que no está de acuerdo con lo que sucede, pero no se puede hacer más nada. Entonces, Señor, hágase tu voluntad. Porque esto no respeta el pensamiento del autor, no respeta la intención de Cristo mismo en el huerto de los olivos. Cuando decimos hágase tu voluntad, es el más dulce sometimiento a la buena voluntad de Dios, aunque tengamos que padecer, diciendo: Señor, siempre tu voluntad será mejor que la mía. Señor, hágase tu voluntad. Esto fue lo que dijeron los amigos de Daniel cuando fueron amenazados a ser echados en el horno. Y recordemos, ellos solamente podrían librarse postrándose y adorando una imagen. Pero dice Daniel 3:16, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero escuchen, dicen: ¿y si no? Como diciendo, si el Señor no quiere librarnos del fuego, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres le dijeron a Nabucodonosor: preferimos la voluntad de Dios. Si Él quiere que muramos quemados, así será, pero no nos postraremos ante la imagen. Que el Señor nos conceda tan alto concepto del deber, mi hermano, que debemos vivir para su gloria y para su honra, que si tenemos que abrazar el padecimiento, lo hagamos con gusto, porque la buena voluntad de Dios ha llegado sobre nuestra vida. Que el Señor nos ayude a amar su voluntad y anteponer nuestro deber aún a nuestra propia humanidad, mi hermano. Hágase, Señor, tu voluntad.